Muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo, vamos a dar un repaso muy rápido, vamos a dar unas nociones muy básicas de cómo podemos encontrarnos los cilindros distribuidos en un motor de combustión. Comenzamos. 1. Cilindros en línea. Se llama así a la disposición en los que los cilindros se sitúan uno a continuación del otro en un solo bloque, tal y como se representa en la figura. Su principal inconveniente frente a otras disposiciones con el mismo número de cilindros estriba en que el cigüeñal resulta más largo. Como ventaja, podemos decir que este tipo de motores es el más económico y, por tanto, el más fabricado. Cilindros en V. Se denomina así al motor cuyos cilindros están repartidos en dos bloques que se unen formando una V. La principal ventaja de esta disposición consiste en que el motor puede ser más corto que el de cilindros en línea y, por tanto, el cigüeñal más rígido, lo que permite un funcionamiento de mayor suavidad en los altos regímenes o revoluciones de motor. 3. Cilindros horizontales opuestos, configuración boxes. Se dice así a la disposición en la que los cilindros se encuentran en dos bloques que se oponen. Al igual que los cilindros en V, estos motores permiten montar un cigüeñal más corto con las ventajas consiguientes. De otra parte, se obtiene un equilibrado mecánico excelente gracias a que el movimiento del pistón en un sentido se compensa con el homólogo en sentido contrario. 4. Cilindros en H. Un motor en H puede ser visto como dos motores Boxer, uno sobre o junto al otro. Cada uno de los dos motores tiene su propio cigüeñal, los cuales se acoplan a un eje de transmisión común a ambos. Esto da como resultado una peor relación potencia-peso que las configuraciones más simples con un solo cigüeñal. La ventaja que presenta es que para motores de más de 12 cilindros, esta configuración en H permite motores más cortos. Se ha usado en aeronáutica y en vehículos de competición en Fórmula 1. 5. Cilindros en W. El clásico motor W usa tres bancos de cilindros, todos conectados a un mismo cigüeñal. Si bien este motor se utilizó en aeronáutica, en el mundo del automóvil rodado no tuvo éxito. El primer motor que tuvo éxito de este tipo fue el W12. Este combinaba dos motores en U con un solo cigüeñal para un total de 4 bancos de cilindros. Por esta razón, la combinación 4 bancos a veces y más adecuadamente se llama VV o W, para distinguirla del tradicional diseño de 3 bancos. 6. Disposición radial o en estrella. En este tipo de motor, los cilindros van ubicados radialmente respecto al cigüeñal, formando una estrella como se ve en la figura. Esta configuración fue muy usada en aviónica, sobre todo en grandes aviones civiles y militares. En este motor, una de las bielas es más grande que las demás, llamada biela principal, que a su vez está conectada directamente con el cigüeñal. Los otros pistones están conectados a bielas más pequeñas que están conectadas a la biela principal o biela maestra. El número de pistones de una estrella es generalmente impar, pues así el orden de encendido minimiza las vibraciones. 7. Motores en U. Un motor en U es un motor hecho con dos motores en línea, separados, completos, cada uno con su cigüeñal, unidos por un engranaje o cadena. Es similar al motor en H, que une dos motores Boxer. Este diseño a menudo se describe como de bancos gemelos o doble banco, a pesar de que estos términos también se utilizan para describir a los motores en V. Esta configuración es poco común, poco usada, debido a que es más pesada que el diseño en V. Lo más interesante de este diseño es que permite compartir partes en común con motores en línea. Sin embargo, los motores en V han desbancado este tipo de motores. Las dos bancadas se decalan entre 6 y 15 grados frente a los 45-90 grados que se decalan las bancadas en V.